Pero quiero decirles que me da muchísimo entusiasmo presentar aquí a Francisco Pérez Cisneros. Él es el socio director general de una de las organizaciones más importantes en el mundo de la administración y de la asesoría y de las formas que a través de Deloitte se dan, y ustedes la conocen porque hemos estado constantemente con ellos haciendo mesas de trabajo que tienen que ver justamente con la problemática desde la óptica en la que se presenta cualquier iniciativa particular para hacer una empresa en nuestro país. Y con todo esto, Francisco, me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa y que inaugures esta muchísima gente que está abocada a que en este país se hagan las cosas bien. Y yo creo que sería el principio de lo que tendríamos que platicar. En este país hay desánimo, pareciera como que la economía está estancada, que hay formas que desafortunadamente se han ponchado, ¿no? Y se han dado una serie de reformas en todos los órdenes que algunas de ellas necesarias, algunas desafortunadamente han entrado de manera poco oportuna o demasiado hacia el extremo. Y esto trae por consecuencia el que se vea como encamisada la economía. ¿Cómo lo ven ustedes desde la óptica de Deloitte? ¿Cómo lo ves tú? Mira, bueno, nosotros, de verdad, yo siempre soy optimista. Yo he sido un optimista. Pudiera no ser así. Yo siempre digo, cuando haces lo correcto, es sencillo si estás frente a una cámara, frente a un auditorio o frente a una oficina donde todo el mundo te ve en prioridad. Pero cuando te sientes no vigilado, cuando te sientes no observado, pudiera ser sencillo hacer lo incorrecto. Y ese es el cambio que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos hacer lo correcto siempre. Y aquí a lo mejor me pudieran comentar, oye, eso soy ya muy filosófico, muy en teoría. ¿Cómo lo podemos aterrizar? Y en Deloitte verdaderamente hemos participado en varias situaciones donde podemos aterrizar lo ilegal o lo incorrecto entre lo legal, lo correcto y eliminar lo que verdaderamente no se puede hacer. Deja darte un par de ejemplos sencillos, pero así de sencillo, si tenemos la voluntad, lo podemos hacer. Imagínate que en una organización, porque además sucede, imagínate que una persona se roba el lápiz de la empresa, las plumas, los cuadernos, etcétera. En una acción así hay dos elementos importantes. El primer elemento que no podemos dejar de ver, una persona se roba eso porque lo necesita, porque lo quiere tener en su casa, porque lo tiene que utilizar, a lo mejor se lo lleva a sus hijos, etcétera. Y por otro lado sucede de alguna manera porque la empresa lo permite, de alguna manera lo ve porque sabe, una empresa conoce los gastos que está incurriendo, claro, lo está permitiendo. ¿Qué podemos hacer en una circunstancia que a todas luces sería una situación ilegal? O sea, el robar está mal, llevárselo, aunque el beneficio o el fin, lo que dice, no justifica los medios, yo digo que no justifica los medios. Pero el fin es válido, el fin es que finalmente alguien lo va a utilizar porque existe esa necesidad. ¿Qué pasaría en ese ejemplo si llegara un empleado y cuando llega el empleado tú le das su kit de sus lápices, sus cuadernos, etcétera, lo que típicamente se roba y que de todas maneras la empresa lo iba a gastar, pero a lo mejor con el logotipo de la empresa, con el mensaje al empleado de que te estoy ayudando y me preocupas? O sea, consecuentemente lo que ganaría es una lealtad del empleado, claro, y una promoción para tu propia empresa. O sea, algo que era incorrecto de origen, le das un toque, un sentido diferente. Lo conviertes en algo honesto, lo conviertes en que estás consciente de la necesidad, de la preocupación, y entonces todos ganamos. Gana el empleado, gana la organización y gana finalmente pues, la economía en ese ejemplo, ¿no? O sea, así de sencillo puede haber muchos otros casos. Habrá casos... O sea, lo que tenemos que hacer es involucrar a la gente, hacerle sentir que es tomada en cuenta. Yo no sé, dignificar el sueldo. Yo creo que uno de los gravísimos problemas que tenemos en nuestro tiempo en México es que no se ha venido actualizando el sueldo, la percepción que tiene una persona en función de un proceso natural de inflación que se ha venido dando en nuestro país en los últimos tiempos y que desafortunadamente hoy muchas personas tienen que tener no una chamba, sino dos. Exactamente, son de los procesos de conversión que tenemos que hacer. En todos los procesos tenemos que encontrar cómo se debe de convertir, porque además aparte se incurren riesgos innecesarios. Yo digo, en cualquier actividad incorrecta te va a llevar a un gasto mayor que si lo hicieras de manera correcta. Tú vas y das un soborno en alguna autoridad,
O sea, está mal, estás afectando a la sociedad, pero público que le toca autorizar. Si verdaderamente vendes y haces un proyecto sustentado que te dice cómo se van a beneficiar todos los actores, de esa manera puedes comenzar a evitar la existencia de actos ilegales. Y de todas maneras, identificar a los que verdaderamente no se pueden modificar. En esos casos tienes que detectar también cuál es el procedimiento que falla para modificarlo y evitar un acto incorrecto. Bueno, toda serie de acciones implican un proceso necesitan tiempo, necesitan un proceso muy profundo de educación. O sea, tendríamos que empezar desde la base, porque es una base educativa. El otro día el presidente de la República decía algo que la corrupción es un asunto que está ligado con nuestra cultura. No creo que sea muy culto el asunto, más bien sería un asunto de usos y costumbres desafortunados, pero así como tú lo ves, Francisco, y a mí se me hace extraordinario, se le puede ver a esto con una óptica de un vaso medio lleno, a la posibilidad de que todos, desde nuestra perspectiva individual, hagamos, si hacemos las cosas correctamente, una que se multiplique para hacerse colectiva. Y en ese momento le daríamos la vuelta a lo que nunca hemos podido hacer. Así es. Nunca hemos podido hacer que en este país las cosas se lleven de manera transparente y se lleven de manera ortodoxa, como debieran de ser. Con todo ello, no creo, por lo que tú me estás diciendo aquí, que solamente nos podamos circunscribir a decir, es que el gobierno. Así es. ¿No? O sea, yo también, y desde mi trinchera, puedo, en lo individual y con mi grupo de trabajo, multiplicar, imagínense ustedes que esto lo pudiéramos hacer de ya, una serie de acciones que en lo colectivo repercutirían en todo y cambiarían completamente y le darían un vuelco total a la actitud que nosotros tenemos. Lo que tú dices es 100% cierto, Pedro. Siempre decimos que el pueblo tiene el gobierno que se merece, pero si esto fuese cierto, que sí lo es, entonces quiere decir que ante un gobierno corrupto tenemos un pueblo que permite esa corrupción. Tenemos un pueblo que no exige la rendición de cuentas, y ante la no exigencia de rendición de cuentas, pues nadie te va a rendir las cuentas si tú no se las exiges. Yo lo que digo en estos temas es, todas las posiciones de liderazgo, de autoridad, son posiciones que debieran verse visto como un privilegio y no como un derecho. Cuando tú lo ves como un derecho, jamás vas a rendir ninguna cuenta porque es algo que tú crees que mereces. Claro. Cuando tú lo ves con privilegio, es una oportunidad que se te da para servir, y cuando tienes esa oportunidad de servir, tienes que demostrarle al que sirves que el por qué es depositario de esa confianza. Entonces tienes que rendir cuentas, y nosotros como pueblo, como comunidad, como sociedad, debemos de creernos que nuestros líderes están ahí por tener un privilegio. Consecuentemente, nosotros somos los que tenemos ese derecho de exigir esa rendición de cuentas, y las autoridades tienen la obligación de dar esas cuentas. Gracias por estar aquí conmigo. Pedro, al contrario, muchas gracias. Placer. Saludos a toda la organización. Muchas gracias. Gracias. De tu parte. Muchas gracias. Felicidades otra vez. Muchas gracias.